9:42. Tenemos el placer de recibir ahora a Rosario Espinal, analista político social, colaboradora de este Rumbo de la Mañana. Bienvenida, Rosario. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Rosario, gustosa de escucharte nueva vez. Rosario, hay un escenario político e institucional que me gustaría que tú analices a partir del surgimiento de candidaturas o precandidaturas presidenciales en el seno del PLD específicamente. ¿Cómo podemos interpretar lo que se está produciendo ahora? Bueno, pues es natural, ya pasó un año del nuevo gobierno y las aspiraciones del PLD o de precandidatos del PLD pues ya van aflorando. Eso es totalmente entendible y normal. Yo sé que se abre un debate ahora de si es prematuro, si no lo es. Lo que sucede es que ya se han ido lanzando los precandidatos mismos del PLD. Por ejemplo, ahora surge con su mensaje ayer Margarita Cedeño, pero ya Abel Martínez y Domínguez Brito han estado en la calle. Y por otro lado, en los otros partidos pues hay prácticamente un candidato. O sea, en el PRM lo más probable es que sea Luis Abinader, que está constitucionalmente habilitado para volver para repostularse, y en el caso de la Fuerza del Pueblo pues será Leonel Fernández. Entonces el PRM y la Fuerza del Pueblo tienen un candidato ya y están también están en la calle, digamos, uno en el ejercicio gubernamental y el otro desde la oposición. Entonces, para el PLD yo diría que es normal que vayan surgiendo las precandidaturas. A ellos le queda un tiempo un poco largo para decidir quién de esos precandidatos será el candidato o la candidata de ese partido. O sea que se va a establecer una dinámica diferente que en los otros, donde ya hay claramente una figura como es Abinader y Leonel Fernández, que pues están básicamente posicionados como futuros candidatos de esos partidos. O sea, el PLD tiene que transitar un periodo de primarias. Su reto básicamente es lograr hacer unas primarias donde los perdedores acepten la derrota, porque en la República Dominicana muchas veces los perdedores pues proclaman fraude y hacen su maleta. Entonces, para el PLD eso sería un grave problema. Así que el PLD tiene que emplearse a fondo para tratar de llevar un proceso de primarias adecuado y que al final quien gane, gane y quienes pierdan pues acepten la derrota. Rosario, hay una situación ahora. En medio de la crisis que produjo el virus, estamos asistiendo a una crisis que producirán los precios, porque el impacto del virus ha sido dificultar el transporte y la producción, y esas dos cosas juntas, el virus y los precios, son una amenaza para la propia estabilidad política. ¿Cómo tú ves esa situación? Bueno, el virus sin duda ha causado mucha distorsión económica, tanto de desempleo como de producción, de transporte, un aumento significativo del transporte de la carga a nivel global. Entonces ha sido pues devastador a nivel económico. Además de esas distorsiones y del desempleo que generó, pues han subido los precios. Así es. Y según los organismos internacionales continuará todo esta escalada inflacionaria. Sí, doctora. Sí, porque ha habido un argumento de que era temporal, es decir, que como que ya lo peor había pasado y que ya venía un proceso de estabilización, pero ahora los organismos internacionales anuncian que esto va a seguir entrado el 2022. Entonces, eso es un serio problema. Doctora, más allá de lo temporal de estas discusiones de partidos internas, de si PRM, PLD, ¿cuál es su valoración con relación al diálogo convocado, desde su perspectiva de analista política, al diálogo convocado por el señor presidente? ¿Y
cómo proyecta en realmente los resultados que pudieran darse de este diálogo sobre la base de ese escenario político y económico que usted plantea y sobre todo la trascendencia de los acuerdos en el caso de que pudieran lograrse. El diálogo como se ha organizado hasta ahora, y es algo relativamente nuevo, o sea que solamente puedo comentar en base a esta breve experiencia que hay de 2 reuniones solamente, pero como está concebido, me parece que es más bien, digamos, un lugar de encuentro, de conversaciones. Es difícil tomar decisiones con mucha gente, es difícil que a toda esa gente se le asignen tantas tareas, son muchas reformas. Las reformas se logran cuando se especializa según el tema, se especializan los participantes, o sea, quienes van a participar en tal tema, pero hay una convocatoria muy amplia para muchos temas. Entonces, la verdad es que yo no veo hacia dónde va el diálogo exactamente, porque con tantas temáticas y con tanta gente es muy difícil alcanzar decisiones. Agregado el hecho de que en la metodología como básico, el gobierno tendría que presentar una propuesta de esas temáticas y establecer un orden de discusión de ellas, pero presentar una propuesta para que a partir de la propuesta se haga el diálogo, se genere la discusión y se busquen las soluciones y las decisiones conjuntas. Entonces, hasta ahora yo creo que es un punto de encuentro donde el gobierno tiene a todos los partidos aliados y en la oposición ahí sentados, sectores de la sociedad civil, o sea, mucha gente hablando supuestamente de muchas cosas sin una metodología clara. Entonces, bueno, que tiene importancia política, sí. La importancia política que tiene es que le envía la señal a la sociedad dominicana de que ahí están sentados diversos sectores, muchos sectores con sus representantes. Y eso da una sensación, eso genera estabilidad política, y la estabilidad política siempre es positiva en un país. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo positivo que estén conversando, pero hasta ahora lo veo más como un espacio de conversación más que decisión. Ya veremos más adelante cómo va evolucionando esto. Por último de mi parte, Rosario, respecto a la temporalidad, hay quienes comienzan a decir que no es momento de discutir aspectos tan importantes, por ejemplo, como la reforma constitucional. ¿Qué opinas? Bueno, yo pienso que el presidente Abinader quiere dejar algún legado concreto y que ese es el más barato, aunque es controversial. O sea, ese es un legado que no tiene un gran costo económico en un momento donde no hay mucho dinero. Ni político tampoco. Probablemente. Bueno, político es difícil en el sentido de que él tiene que buscar apoyos. O sea, él tiene que buscar apoyo o del PLD para formar mayoría por ahí, porque parece, o sea, o podría con la fuerza del pueblo, pero la fuerza del pueblo o sea, Leonel es el más resistente a que se haga un cambio constitucional. Entonces el PRM tendría que buscar un pacto con alguien, porque solo no puede hacer una reforma constitucional que requiere una mayoría calificada. Ahora, supongo que lo que Abinader busca es un logro en algo donde económicamente pues no es muy costoso, y además ha habido una especie de demanda de sectores de la sociedad civil que apoyaron el PRM durante el proceso electoral de que se haga esa reforma en torno al Ministerio Público. Entonces yo pienso que Abinader busca dar una respuesta a ese compromiso con sectores de la sociedad civil que han demandado eso y ver si logra ese legado. ¿Se va a dar o no? Bueno, pues miren, yo no lo sé, porque habrá que ver cuánto esfuerzo pone Abinader en lograr esa reforma. Si él se dedica a impulsarla, es probable que lo logre, pero tendría que dedicarse a fondo para construir la mayoría calificada en el Congreso que él necesitaría
para ese tipo de reformas. En sentido general, mi opinión es que ninguna de las reformas que se han hecho en años recientes eran necesarias para resolver ningún problema, ni siquiera la del 2010. O sea, déjeme decirlo de esta manera. Sí. Cualquier constitución que uno tome en este momento de cualquier país del mundo es mejorable. La dominicana también es mejorable. Ahora bien, es una reforma constitucional fundamental para atender los problemas acuciantes como alza de precios, desempleo, salud, educación, salud, porque en la Constitución se le asigna el derecho a toda la ciudadanía a tener una educación digna y adecuada. ¿Y quiere decir eso que hay una educación adecuada? No, porque eso son políticas públicas, no cuestiones constitucionales. Entonces, desde ese punto de vista, muchos de los problemas de la sociedad dominicana no se solucionan a través de reformas constitucionales, ni ahora ni antes. De todas maneras, cualquier constitución, claro está, es mejorable. Bien, muchísimas gracias, doña Rosario Espinal, politóloga, por haber participado con nosotros en esta entrevista del Rumbo de la Mañana. Buenos días.